Hola estudiantes de YouTube, hoy vamos a trabajar con un tema muy solicitado que es la enseñanza. En esta serie de didáctica y de más didáctica que vamos a estar desarrollando desde mi canal de YouTube, vamos a trabajar con un tema muy complejo que es la enseñanza. ¿Por qué repite dos veces la misma intro? Bueno, pero para que quede claro, vamos a trabajar. Podemos pensar que existen un montón de definiciones de la enseñanza. Montones de autores trabajaron con múltiples definiciones sobre la enseñanza, enmarcándola desde una mirada metódica y estratégica, enmarcándola desde una mirada social, cultural, enmarcándola desde una mirada política e histórica, y podemos pensar que la enseñanza también juega un montón el punto del vínculo y las emociones, ¿no? Yo creo que el compendio de definiciones y características que vamos a trabajar en este video van a estar circunscribiendo entre todos estos temas que te planteé al principio, ¿no? En una multiplicidad de definiciones con miradas que van a ir desde una propuesta simple hacia propuestas complejas. Podemos pensar que el objetivo de la enseñanza es que lo que, como dice Feldman, ¿no? Que recomiendo leer a Feldman, Camiglioni, Fenstermacher, Edith Litwin, Birtz, personas y autores que fueron definiendo y trabajando mucho. Hay millones de definiciones a nivel mundial de la enseñanza, pero como dice Feldman, la enseñanza de una forma simple podemos pensar que si pensamos en una relación de dos personas, que hay uno que sabe algo y otro que no lo sabe, podemos pensar que la enseñanza es que lo que sabía uno, luego de ese acto lo terminan sabiendo dos. Entonces es muy interesante pensar en la necesidad de un otro en la enseñanza, ¿no? Para enseñar se necesita un otro, un otro que tenga la información o que sepa el contenido y el que recibe ese contenido que no sabe, el que recibe esa información, el que recibe esa transferencia de conocimiento. Como para empezar a laburar, acá tengo acá mis notas, que vos me vas a ir viendo abajo, yo tengo acá mis notas que me lo guiono para estas clases de YouTube. Siempre acordate de suscribirte a mi canal. Me parece interesante de empezar a hablar de los autores, tener en cuenta la triada didáctica, ¿no? La triada didáctica, la famosa triada didáctica. Siempre ten en cuenta en este triángulo el saber, el docente y el alumno, ¿no? O el estudiante, mejor dicho. Saber, docente y estudiante. Acá es el primer concepto que podemos trabajar acá de la enseñanza, que es la triada didáctica. Un saber como un concepto que tiene como una raíz, podemos pensar, iluminista, porque un saber que ilumina al docente, que ilumina al estudiante, pero es necesario la transferencia, acordate lo que hablábamos, de un otro, del docente al estudiante. Yo para enseñarle algo a alguien, tiene que haber alguien que reciba eso que enseño. Y lo podemos ver desde el lado del estudiante. Yo para aprender algo, aunque sea por YouTube, aunque sea en Google, en la escuela, en una academia, en un centro cultural, en cualquier lugar, necesito de un otro que me lo enseñe. Necesito de un otro. Entonces me parece interesante pensar, bueno, esta definición de Feldman, lo que sabía uno que lo termina sabiendo dos, la necesidad de un otro, y esta necesidad de un otro nos coloca en esta mirada de vínculo en la enseñanza, de vínculo en la transferencia, de vínculo comunicacional, ¿no? Y puedo pensar que la enseñanza desde esta perspectiva de la necesidad de un otro hay que darle lugar al otro
para que aprenda, pero el que enseña, el docente, también debe saber retirarse para que el otro aplique lo que aprendió. Y acá se desprende otro contenido que antes de pasar a las definiciones me parece interesante. El aprendizaje, ¿no? Fentesmacher en la filosofía de la enseñanza, un texto que vamos a recuperar algunos conceptos, plantea esta mirada de como esta relación ontológica, ¿no? Ontológica entre enseñanza y aprendizaje, ¿no? Para yo aprender algo, alguien me lo tuvo que haber enseñado o tuvo que haber alguna enseñanza. Bueno, es discutible esa relación entre enseñanza y aprendizaje, porque efectivamente si yo aprendo algo, si yo aprendo algo, es porque hay un otro que me lo enseñó, pero no significa, y acá hay muchos docentes de Latinoamérica y de toda habla hispana que están en mi canal, no significa que lo que yo enseñe sea aprendido. O sea, ergo, no siempre que hay enseñanza hay aprendizaje, son dos cosas distintas. Esto lo viste en mi video, que es la didáctica general. No siempre que haya enseñanza hay aprendizaje. Y otra cosa también es importante, no siempre uno aprende lo que el otro me quiere enseñar. Yo puedo aprender algo que el otro por ahí a nivel inconsciente me está enseñando, pero no lo quiere que yo lo aprenda. Vínculos humanos, siempre pongo el mismo ejemplo. Uno donde aprendió a copiarse, a machetearse, en la escuela, pero la escuela no quiso enseñar eso, sucedió. Entonces fíjate cómo este vínculo enseñanza-aprendizaje también juegan un montón de cuestiones muy interesantes en su relación ontológica, ¿no? En su relación ontológica. Me parece interesante pensar a la enseñanza como la define Wirtz, ¿no? Como un hacer y una práctica, ¿no? La enseñanza es una práctica, es un hacer, se necesita de actividades, se necesita de acción y se necesita también de un enfoque práctico de la enseñanza. Después vamos a ver si uno elige algún tipo de método, ¿no? Cuando hablamos de método hablamos de reglas, de normas. Cuando hablamos de estrategia hablamos de tareas y actividades, ¿no? Como una mirada más táctica por ahí. Entonces en esta mirada metodológica y estratégica de la enseñanza, después vemos cuáles son las decisiones. Bueno, enseñar también es tomar decisiones, ¿no? Vas a ver un montón de definiciones de la enseñanza acá. Te vas a llevar millones de definiciones. Entonces me parece muy interesante esta mirada de un hacer práctico de la enseñanza, ¿no? De un intento por transmitir algo. En este hacer práctico hay un intento. Acordate de esto, por más que no siempre que haya enseñanza hay aprendizaje. Entonces está bueno esto. Bueno, uno hace el intento por enseñar, por transmitir este conocimiento, por lo que sé yo, que lo sepa el otro también. O si lo veo, acordate del triángulo didáctico, si lo veo desde la perspectiva del estudiante, bueno, lo que sabe solo el profesor, que también lo termine aprendiendo yo. Es interesante también pensar en esta definición que trae Wirtz sobre la enseñanza, ¿no? Dice: el objetivo de la enseñanza es el traspaso de competencias del enseñante al aprendiz. Entonces acá hay una transferencia, ¿no? Un traspaso de competencias por medio de la comunicación, de las estrategias que te nombraba antes, ¿no? La enseñanza es una guía, La enseñanza es una guía que aparece en el proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces en esta mirada de guía, de andamio, también Brunner le da esta mirada de vamos a aprender este concepto de enseñanza y andamiaje, ¿no? El andamio que se usa en las construcciones, ¿viste? Bueno, uno también, fíjate que hay una relación con el concepto de Feldman, tiene que retirar ese andamio
para que la construcción siga o se termine. Entonces, el docente se retira en la enseñanza también y aparece este vínculo entre saber y alumno, y saber o estudiante, ¿no? Me parece interesante pensar en esta mirada también que plantea Camillioni, que es donde me basé también en los textos de didáctica, interesante para pensarlo, ¿no? Camillioni propone a la enseñanza como una práctica social institucionalizada, ¿no? La enseñanza, bueno, desde la modernidad, el saber legítimo se da en la escuela, ¿no? La enseñanza se produce dentro de la escuela, una enseñanza culturalmente legitimada, válida, ¿no? Entonces es interesante ver, bueno, cómo incide, después voy a trabajar en videos de análisis institucional muy interesante, cómo incide la institución en esta práctica social, ¿no? La enseñanza es una práctica social institucionalizada, ubicada, dice Camillioni, en un sistema de restricciones, ¿no? Restricciones que pueden ir desde los recursos con que cuenta tanto el docente como el estudiante, las restricciones que nos puede llegar a dar el contexto cultural en donde estamos enseñando, las restricciones que pueden ser de índole de historicidades personales en la enseñanza. Como cada sujeto tiene una forma de aprender. Acordate de esta relación ontológica, ¿no?, que también se propone entre enseñanza y aprendizaje. Bueno, estas formas de aprender también pueden ser algún tipo de obstáculo en la enseñanza, ¿no? Pensando a la enseñanza como también desde una mirada, podemos decir, binaria, ¿no? De obstaculizadores de la enseñanza y facilitadores de la enseñanza. Fíjate que en toda mi colección de videos, en mi canal, esta cuestión del aprendizaje significativo, acordate que tenés también el cómo enseño, ¿no?, en las estrategias que trabajamos con Davini. Pensar en, bueno, recuperar el lenguaje de los alumnos para conocer, ¿no?, lo que consume el alumno y su impronta simbólica para transferir este conocimiento. No significa conocer, rebajar, sino utilizar ese universo simbólico para yo también transferir este conocimiento, esta necesidad de un otro, ¿no? Me parece interesante lo que plantea Camillioni, que esta práctica social es la que fundamentalmente necesita articular a los sujetos, sus acciones, los vínculos humanos, normas, estructuras en diversos escenarios con el contexto, ¿no? La enseñanza articula esta mirada compleja, intervenida por las acciones, por la comunicación, por la institución, por el contexto cultural, por la historicidad del estudiante y también la historicidad del propio docente. Me parece interesante pensar en que la enseñanza requiere de un docente que domine sus conocimientos y que también domine las estrategias para transferir su conocimiento. Y acá en la enseñanza voy a hablar de otro punto, ¿no?, muy interesante, de pensar que no por ser experto en una materia sos un gran enseñante, un gran docente. Obviamente se necesita saber, se necesita que el docente sea un experto en lo que está enseñando, que esté formado previamente, que esté preparado, que esté planificado. Pero también se necesita que el docente y en la enseñanza se pongan en juego las estrategias de enseñanza que este docente sabe. Porque vos podés ser un gran experto en tu materia, pero eso no te hace un gran docente. La enseñanza nos propone a los docentes un desafío más. Y moví todo, porque mido 1,96 y moví todo el video. Lo voy a tratar de hacer lo más natural posible. Y vuelve el color. La enseñanza no se necesita de solamente el contenido, sino también se necesita del vínculo, de la comunicación, de las estrategias. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Por ahí los grandes artistas, grandes pintores, grandes músicos, no fueron grandes docentes de su arte. Por ahí un gran científico no fue un gran docente de su ciencia. Y viceversa, por ahí los grandes docentes de diversas ciencias
no tuvieron una relevancia académica, científica, social. Entonces acá vemos también que la enseñanza coloca al enseñante ante un doble desafío, ¿no? Ante el desafío de ser un experto en lo que se está enseñando, pero el desafío también de la transferencia, del vínculo con el otro, de la estrategia, de saber lidiar las normas, esta práctica social institucionalizada, ¿sí? Me pareció muy interesante esto y voy a traer a una gran autora también para definir y seguir trabajando con la enseñanza, que es Edith Litwin. Y Edith nos manifiesta que la buena enseñanza no deriva de una sola forma, sino de muchas. La enseñanza tiene muchas formas. La enseñanza no tiene una sola receta, tiene múltiples recetas. Y mirá lo que nos dice, esta acción de enseñar requiere el actuar en tiempo real en varios contextos de incertidumbre. La incertidumbre, las zonas indeterminadas de la práctica, acordate lo que nos decía Wirtz, ¿no? Es una práctica la enseñanza. Se hace, es una acción. Y esta acción genera incertidumbre. Vos podés tener la clase planificada, perfecta. Yo le voy a enseñar a los chicos esto, voy a trabajar con este recurso, voy a hacer esta actividad. Vas con todo a la clase, pero de repente, ¿qué pasa en la enseñanza? Sucede algo, el azar, que cambia el foco de tu estrategia. Una pregunta de un estudiante, alguna situación que sucede. Entonces, la práctica de enseñanza también tiene zonas inciertas. Donald John, el pedagogo alemán, nos contaba esto, las zonas inciertas de la práctica docente, ¿no? De la práctica de la enseñanza. Entonces, repasando un poquito en esta primer parte, la enseñanza se necesita a un otro, la triada didáctica, una práctica podemos pensar una práctica social institucionalizada, esta relación ontológica entre enseñanza y aprendizaje, ¿no? Y básicamente esta mirada de las múltiples formas para enseñar, sumado a este último que podemos pensar que es lo incierto, la incertidumbre que se da en la relación de la enseñanza.